y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne, oiga bien, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Recuerde eso, toda carne. Ahora, Mateo cita ese oráculo de Isaías. Mateo lo cita en Mateo 3 y versículo 3. Y mira cómo lo dice Mateo. Mira cómo lo dice Mateo. Mateo dice, Mateo 3 y verso 3, dice: porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Pero no dice nada más. Cita a Isaías, pero lo que cita de él es ¿qué? Es un pedacito. Y lo mismo hace Marcos. Vamos a Marcos 1.3. Marcos 1.3. Y mire lo que hace Marcos. Marcos dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Nada más. Vamos a Juan 1.23. Juan 1.23. Y mira lo que hace Juan: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Nada más. Ahora, ¿quiere ver cómo lo hace Lucas? Lucas capítulo 3, verso 4 al verso 6. Dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad camino del Señor, haced derecha su senda. Verso 5: todo valle se henchirá y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Verso 6: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, para Lucas el evangelio es evangelio para todo el mundo. Aquí bailamos todo o rompemos la radiola. ¿Sí? O sea, ¿se da cuenta por qué razón se dice que el evangelio de Lucas es el más hermoso? Es el más lindo, el más extraordinario. Porque Lucas toma, como él mismo dice, habiendo ya otros dicho y hablado, a mí me pareció bien tomar lo mismo, ponerlo en orden, declararlo de la manera más consciente y que cumpla con el propósito real de la llegada del Mesías. Su nombre es Jesús, que significa Él salvará al mundo. Por lo tanto, si Él salvará al mundo, la mejor evidencia de este Jesús es que no discriminó contra nadie. En Lucas no hay límites al amor de Dios. El amor de Dios va por encima de todas las cosas. Y yo quiero cerrar con Mateo capítulo 7 y versículo 7. Mateo 7 y versículo 7. Y dice: por lo cual... ¿ah? No, Mateo 7.7. Mateo 7.7, perdón. Ok. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué quiero usar esta expresión? Es que en Lucas se cumple en toda su vida esa expresión. Lucas no es el escritor, como algunos piensan, que se sentó debajo de un palo con un canto de lápiz en la mano esperando que la revelación le viniera del cielo para escribir. No. Lucas fue el que entendió que para recibir hay que pedir, y que para que se responda hay que llamar, y para que se abra una puerta hay que tocarla. Lucas fue el que entendió que había que trabajar. El evangelio de Marcos es hermoso porque responde a un contexto. Y de hecho, cuando yo quiero hablar del Jesús
dinámico, del Jesús humano, Marcos es la clave. Cuando quiero hablar del Jesús que cumple en él todas las profecías antiguo-testamentarias, Mateo es la clave. Pero cuando quiero hablar del evangelio de puertas abiertas, del evangelio que no discrimina, del evangelio que tiene misericordia, del evangelio compasivo, Lucas es la clave. Lucas es el que dice: señores, yo me di a la tarea de buscar, yo me di a la tarea de investigar, yo me di a la tarea de poner en orden. No faltó la revelación está, pero la evidencia de que, como decía Eleuterio Feliciano, uno de mis mejores predicadores de toda la época, decía que un mocho amolado corta mejor que un oboto. ¿Verdad? Un mocho amolado corta mejor que un oboto. Y contrario a lo que muchas veces escuchamos, de que buscar, investigar, hacerle preguntas al texto es una obra de la carne, Lucas demuestra todo lo contrario, que buscar, investigar y poner en orden es una tarea de responsabilidad cristiana. Es decir, un mocho amolado corta mejor que uno. Sí, discúlpame. ¿Qué influencia usted cree que el apóstol Pablo tuvo en Lucas, en su teología? Muchacho, sí. Esa pregunta es importantísima. Fíjate que dijimos al principio que Lucas fue un discípulo de Pablo. ¿Y qué era lo que hacía Pablo si no predicar el evangelio a los gentiles? ¿Qué era lo que hacía Pablo si no hacerle saber que, dadas las circunstancias de que la iglesia de Jerusalén no le reconoció, él se había declarado apóstol de los gentiles por un mandato del Señor? O sea, Lucas era discípulo de Pablo. Desde luego, el evangelio de Lucas era como si Lucas le dijera a Pablo: mira, llévate este librito mío y predica con él. Aquí está. Con este libro tú puedes predicar. Con este documento tú puedes predicar. ¿Por qué razón? Porque obviamente el énfasis de Lucas es que el evangelio es para todos, de puertas abiertas. Sí, la vida de Pablo tuvo que haber influenciado en Lucas extraordinariamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Están locos por ir a ver por los de Valescoa. Adelante. Sí. Ajá. No, tú lo que estás diciendo que va a 3 a qué. Ahora dice que dice que va 4 a 3. 4 a 3 a favor de Puerto Rico. Ustedes dirán, pero qué cosa está. Mire, querido, aquí hay informalidad, no. Esto es informalidad, que no tenemos que tener esas preocupaciones de... ¿Alguna pregunta? Adelante con tu pregunta, sí. Perdone un segundito. Sí. No, pastor, que usted hoy va a explicar sobre las 10 vírgenes. Nos quedamos con ese deseo. Ay, verdad. Oye, yo... A mí se me olvidó, pero vamos a ver. Sí, hay una parábola en Mateo, parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes contempla un planteamiento de Jesús, que es un planteamiento escatológico, obviamente. Pero ese planteamiento escatológico de Jesús está enmarcado no en la vida de la iglesia, porque si usted observa bien, los planteamientos escatológicos de Jesús estaban enmarcados en Mateo en la vida de Israel. Fíjese que la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén está en Mateo.